Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a una nueva video reacción a Dimash Kudaibergen. Ya saben que es un artista que me encanta. Si es la primera reacción que ven en mi canal, los invito a ver la primera que vi por acá arriba, en donde terminé sorprendidísimo por el talento de Dimash y prometí seguir reaccionando. En este caso voy a reaccionar a una canción que salió hace 12 días. Ya tiene 1.800.000 vistas. La canción se llama Love's Not Over Yet. Y sin más que decir, allá vamos. ¿Se escuchan voces? Oh no, a la escuela. No se lo ve muy triste igual, ¿eh? Se cambia, sale. Todo solo. Le abren, llegaba tarde. Dibujaba bien. Un ambiente mágico. Gone is the spring and the long summer days. Cold has set in now that you've gone away. Retracing my steps, wondering where I went wrong. I'm haunted by the words I didn't say. Bueno, vemos cómo ya comienza a relatarnos y a contarnos esta historia de amor entre los dos niños. Creo que es el amor más puro que puede existir, el amor de los niños. Generalmente el odio también. Es como que cuando somos niños todavía tenemos esa dosis de decir lo que nos parece y de ser totalmente sinceros a por lo menos como nacemos, y luego como que el mundo nos va moldeando y diciendo esto está mal, esto está bien. Y en este caso nos empieza a contar esta historia de una manera muy suave en esto que sería como el verso de la canción. El piano y todo este ambiente medio orquestal y mágico, bastante característico también en otras canciones de Dimash, el piano. Y podemos notar también la presencia de algunas cuerdas de fondo. Están empezando a entrar, digamos, en acción. La historia es bastante clara, ¿no? Se burlan del enamoramiento y del dibujo que había hecho de la chica. Y supongo que ahora ya empezará la conexión un poco más directa con ella. Searching for light, only shadows remain. Esto suena más a preestribillo. If it's tonight, nothing eases the pain. I loved you like fire, but I buried the flames. I never had the courage to explain. Each time I close my eyes, I think you're here with me. I would give it all to hold you near to me. And you're always just beyond my reach. But how my arms are aching to embrace you, to gather you inside them and erase all este es el the regret. Toda la historia. For some hasn't said, I believe love's not over yet. Bueno, ya vemos como toda la historia que
que tiene esta canción es prácticamente la mitad. Bueno, vemos que comienza en el verso cantando muy suave, con una voz prácticamente por momentos susurrada, y luego ya en el preestribillo se va desenvolviendo de otra manera, y en el estribillo tiene esa escalerita que ya lo hemos visto en otros temas. Se ve que le gusta mucho el hecho de jugar con esta cantidad de notas que suben y bajan, no solamente por el registro vocal que tiene, sino también por una cuestión melódica que se nota que le gusta mucho este tipo de juegos melódicos. Y una canción que hasta el momento es más de piano y orquesta, ¿no? Piano, cuerdas, percusión, y que acompaña de una manera muy romántica lo que sería esta propuesta. Por ahora, hermoso. Give me your hand and I'll never let go. Words that I should have confessed long ago. I love you forever until my dying breath. I'll never be afraid to let it show. Each time I close my eyes, I see you here with me. I will give it all to hold you near to me, yet you're always just beyond my reach. But how my arms are hanging tight as you together, you inside them and the rest all the hurt, the regret for our son hasn't said. I believe love's not over yet. En esta segunda sección, a diferencia del primer estribillo, o por lo menos a mí me entró de esa manera, siento como una atmósfera bastante más pesada y bastante más cargada. Si notamos el primer estribillo, era como I might close my eyes, I see you here with me. como más brillante, y en el segundo ya lo notamos como más oscuro. I might close my eyes, I see you here with Y también el segundo estribillo lo canta con bastante más intensidad, apoyado en esos golpes de percusión al principio que ya también lo diferencian de lo que había sido el primero. Y él utilizando los distintos recursos vocales en pos de la interpretación. Eso está buenísimo. Él tiene esa posibilidad de hacerlo. Y ya en la segunda parte de ese estribillo se va para arriba y empieza a mostrar lo que ya nos tiene acostumbrados también en otras canciones, que es el rango increíble que tiene y la capacidad interpretativa. Se nota no solamente en las imágenes, que es totalmente obvio, sino que desde lo musical esa sensación de soledad o de desesperanza, que en realidad las cuerdas y los graves en esa sección hacen como que suene o triste o desolador y acompañar mejor lo que es esta sección de la canción. No sé si ese instrumento que suena de cuerda pulsada, que suena más parecido a una guitarra, es el instrumento kazajo, pero suena a que es, y también le da otra cosa a esta sección de la canción. Will this be our story's ending? Or is it a new beginning? El instrumental es hermoso. I could be your prince, your hero, your romance. You hold our destiny inside your head. Y todo muy bien sincronizado, porque esa parte también del agudo como que justo cae en ese momento de tensión. Time I close my eyes, I see you here with me. I would give it all to hold you near to me. Yet you always just beyond my reach. But how my arms are hanging tight.
Final de la parte 1. Me quedo con la intriga. No sé si la clave está en el título de la canción realmente, porque se ve que pierden el control del avión y que están en una situación crítica en el que, pero en ningún momento tampoco se resuelve nada, como que explota o como que pasa algo, solamente, bueno, llega ese mensaje. Y a mí me da a entender que si llega el mensaje es porque agarraron señal. Eso puede ser porque llegaron o no. La verdad que no entiendo. No sé si alguno podrá resolverme esa duda. Tendría que verlo de nuevo. Pero bueno, creo que la canción apunta, o por lo menos la letra apunta a esto de no saber valorar lo que se tiene cuando se tiene, y hasta que no lo perdés o no entra en este conflicto, es como que no terminás de valorarlo. Eso es por lo menos la interpretación que yo veo tanto desde la letra como desde el propio video. Pero que también al mismo tiempo da como una sensación de que este amor se puede recuperar o que puede volver, que puede como renacer, digamos. Entonces como que deja la puerta abierta. Ya el nombre de la canción nos habla un poco de esto. Y el hecho de que el video finalice con cierta incertidumbre también, creo que también va un poco por ese lado. Como que abre la puerta a que esto no terminó y que esto puede seguir, puede tener una continuación favorable, digamos. Está lindo el videoclip, me gustó. Por ahí, si tuviese que hacer una pequeña crítica, pero bueno, como para decir algo negativo dentro de todas las cosas buenas que se pueden decir de estas producciones, algunos pequeños clichés, como el tema del oso, de la nenita y eso. O el hecho que también se juega mucho con esto de la persona que alcanza cierto estándar de vida y que tiene un buen trabajo y que descuida después a la familia. Es como algo bastante real, pero también bastante utilizado. Se podría haber buscado alguna vuelta para darle una historia distinta, pero por fuera de eso me parece que es una linda producción. Que también las escenas en donde canta él en el avión, geniales. Cuando ya vuelve a ingresar la voz luego de este suceso, también vemos el despliegue de todo su talento y de todo su potencial. Y esa reverberación que tiene la voz también como que le da una sensación o una espacialidad y aporta muchísimo a lo que es esta sensación de estar en el aire, estar lejos, estar como en el cielo. Como todo lo que he visto, por lo menos hasta el momento de Dimash, está muy cuidado, muy trabajado, y es un placer ver este tipo de producciones musicales en donde se hace con tanto detalle. Una hermosa historia y un hermoso viaje musical. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó, podés dejar un like, podés dejar un comentario, podés recomendarme más canciones de Dimash para reaccionar. Me gustaría ver alguna presentación también en vivo, extraña o que no sea muy habitual. Me entra la curiosidad escucharlo haciendo algo distinto. Si tienen algo de él distinto, como no sé, jazz, rock, algo así, aunque sea una presentación extraña, me encantaría poder escucharlo y poder también reaccionar a algo así. Y agradecer también a todos ustedes que siempre están ahí apoyando cuando hago videos de Dimash. Que al final yo no vivo de esto, pero sí disfruto mucho de la interacción y el juego entre nosotros. Y me encanta poder descubrir nueva música. En las reacciones que hago intento no ser muy técnico. A veces tiro algunos detalles o algunas cositas, porque muchas de las personas también que están viendo estos videos no tienen a veces conocimientos musicales, pero sí disfrutan de la música de estos artistas. Y me gusta a veces hablar el mismo lenguaje e intentar meter apreciaciones o distintas cosas, pero que fluya esta conexión y que no sea algo puntualmente técnico en donde yo digo, bueno, acá usó tal acorde o tal modo. Pero me gusta, si no se me pasa, intentar asociar con alguna sensación y que no sea algo puntualmente técnico. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.